Tolupanes. Se les conoce como chicaques, pero su nombre auténtico es Tolupán. El término de chicaques fue utilizado por los colonizadores para referirse a los diferentes grupos rebeldes de Tegucigalpa. Los chicaques de la montaña de la Flor se autodenominan tolupanes, pero los que habitan en Yoro se han acostumbrado a la denominación de chicaques. Hacia fines de la época prehispánica se extendieron por la costa atlántica, la bahía de Honduras, desde el río Uluana, Puerto Castilla, cerca de la actual ciudad de Trujillo, y Tierra Saldaña, adentro hasta el río Sulaco. Pero en el año de 1609 los tolupanes se ubicaron como grupo étnico en el área de los ríos de Guayape y Guayambre en el departamento de Olancho. Es importante señalar que este proceso de reasentamiento étnico murieron grandes cantidades de indígenas debido al trabajo forzado y a las enfermedades foráneas. Fue el misionero español Manuel de Jesús Subirana quien en 1864, al observar el exterminio de los indígenas, gestionó ante las autoridades los títulos de propiedad para esas poblaciones. Vale mencionar que Dicash, tierra titulada por los indígenas a favor, hoy en día son motivo de disputa por encontrarse la gran mayoría ocupadas por cafetaleros y ganaderos ladinos en el departamento de Yoro. En 1858, Manuel de Jesús Subirana reasumió la evangelización de los chicaques, aprendiendo la lengua tol y viviendo entre ellos. Su método de anunciar la fe cristiana con mucho amor, paciencia y espíritu de servicio y sin afán de dominar parece que fue convenciendo a los indígenas, que se fueron bautizando en gran número. Según sus informes, llegó a bautizar unos 9,000 chicaques, es decir, casi la totalidad de los que vivían en esta época. El santo misionero, en sus 9 años de trabajo apostólico en Yoro, consiguió armonizar eficazmente los diversos aspectos de la evangelización. También integró al aspecto educativo y cultural, estableciendo junto a las ermitas o capillas de las tribus escuela para alfabetizar y enseñar lo básico a los indígenas. Todo ello despertó nuevas esperanzas y nueva vida en el pueblo chicaque, que hasta hoy reconoce agradecido esa labor. Pero al morir el 27 de noviembre de 1864, no hubo otro misionero que continuara su labor, y los que debían ser protectores de indios, en parte se hicieron lo contrario. Algunos los empezaron a utilizar como mozos baratos, obteniendo con ello buenos beneficios, pero explotados bárbaramente a los indios. En ese año, algunos miembros de las tribus de Santa Marta se rebelaron contra los soldados del gobernador, que les obligaban a trabajar y parece que mataron a algunos. Entonces el gobernador envió más soldados a castigarlos, y un grupo de 7 adultos huyó hacia la montaña de la Flor, donde los soldados no pudieron hallar. Allí fundaron una colonia que se ha mantenido muy aislada y ha conservado su lengua, su cultura y sus tradiciones hasta la actualidad. Ahora unas 300 personas organizadas en 2 tribus viven en esa zona montañosa repartidas por varios caseríos. La lengua. La lengua tol se encuentra en estado de supervivencia. La habla en forma aislada solo una porción de las personas adultas. Solo en algunos lugares o tribus se encuentran todavía personas que la hablan. En muchas otras tribus se perdió desde la generación pasada o la antepasada, encontrándose algunos ancianos que recuerdan ciertas palabras que intercambian con sus madres. Dando una cifra aproximada, podríamos decir que el tol lo habla unas 700 personas. El mayor número de hablantes está en la tribu de la montaña de la Flor, con unas 400 personas. El resto está disperso en las demás tribus, donde lo hablan solamente las personas de edad avanzada. La mayoría de la población india no habla su lengua. La presión discriminatoria ejercida por los ladinos mediante burlas, imprecaciones
y recriminaciones contra los tolupanes por la forma en que hablan el español ha hecho que los indios se preocupen más por mejorar el español que transmitir su lengua a las nuevas generaciones. Religión. Actualmente una parte del pueblo tolupán profesa la religión católica y la otra parte prácticamente ha olvidado su religión ancestral. El fuerte impacto evangelizador al que fueron sometidos los ha vuelto temerosos de expresar y practicar libremente las creencias religiosas de sus ancestros. Solamente los tolupanes que habitan en la montaña de la Flor, Francisco Morazán, mantiene vivas algunas creencias religiosas ancestrales. Vestimenta. Sus vestuarios son de campesinos. Este vestuario lo usan los tulupanes. Lleva la trencilla de diferentes colores en el borde de la gola, en los vuelos de la nagua, las mangas de la blusa con las costuras externas, los complementos, los caites y las trenzas con adorno. Traje floreado. Es el traje típico colonial, confeccionado en la tela floreada y vistosa. Escotado. Lleva gola y vuelas de un mismo color. Con este traje se baila danza, como las varsovianas, las cuadrillas, el callado. Traje de campesino. Camisa de caqui, pantalón de azulón, faja al cinto, de donde cuelga un machete envainado, con adornos, pañuelo en el cuello, sombrero de junco y caites. Traje típico de opatoro. Este vestido lleva ribetes de un solo color en la gola, los puños de las mangas y la falda. Lo complementa un sombrero de junco pintado y una cuya copa luce una cinta caída en dos puntas, la mazurca y otras. Comidas. El ticuco está hecho de harina de maíz y caldo de frijoles. Consiste en hacer una masa que lleve incorporado la masa con los frijoles y algo de condimentos. Luego de tener la masa ya preparada, se coloca una debida porción en una hoja de tusa y se asegura con un lazo. Se pone a hervir en una olla grande durante 20 minutos o hasta que estén listos. La horchata es elaborada con arroz, para lo que solo necesitamos arroz, azúcar, agua, canela y limón. En una olla, dependiendo la cantidad que se desea hacer, se echa el arroz con suficiente agua y se deja reposar hasta que éste se ablande y se pueda deshacer con un moledor. Luego se le vierte agua, azúcar, canela y unas cáscaras de limón pequeña. Los tamalitos de elote se elaboran con maíz sazón. Se desgrana el maíz y se muele, ya sea en un molino manual. Luego se le agrega azúcar al gusto, una pizca de sal y vainilla al gusto. En una tusa se coloca la mezcla y se asegura con doble tusa. Se pone a hervir. El tamal o nacatamal se hace con harina de maíz, manteca, sal y pimienta al gusto y agua. Se coloca la harina de maíz en un bol grande. En ella se incorporan la sal y la pimienta, luego el agua. Cuando se incorporen bien, se le agrega manteca derretida a una temperatura moderada. Cuando todo esté perfectamente incorporado, se coloca la mezcla en una hoja de plátano o banano, se asegura con doble hoja y se coloca en una olla a hervir durante 30 o 40 minutos o hasta que esté. La artesanía de los tolupanes está compuesta de varias, como ser las pipas de madera, los cayucos. Los tolupanes todavía hacen cayucos, pero generalmente no para viajar por río, sino para cubrir tumbas y tal vez como los pech para preparar chicha en abundancia. También producen bolsas de fibra, arco y flecha para la caza, tejidos, bordados y telas tradicionales y las ollas de barro. Tradiciones. Los tolupanes de la montaña de la Flor tienen la costumbre de velar a sus muertos en la cocina. Durante el tiempo de velatorio, 24 horas, comen su comida diaria y beben café. No utilizan cajas, sino que el cadáver es envuelto en las sábanas que ocupaba para dormir y es enterrado con sus pocas pertenencias.
Durante la velación nadie hace comentario alguno, no lloran a sus muertos, sino que reflexionan sobre lo que fue el difunto en vida. Costumbres. Viven en asentamientos semipermanentes, en casas multifamiliares. Practican la agricultura rudimentaria, caza con arco y pesca. Practican la cestería, poca alfarería y calabazas. Los indígenas de Yoro conservan escasos elementos tradicionales, como cierta supervivencia del idioma, elaboración de algunos objetos artesanales, sobre todo canastas en menor medida, matates, en algunos casos las pipas, escobas y sartenes que tienen, probablemente origen indígena. Ubicación en Honduras. El pueblo chicaque o Tolupán se encuentra ubicado en el departamento de Yoro, precisamente en los municipios de Morazán, El Negrito, Victoria, Yorito, Yoro, Olanchito y en el departamento de Francisco Morazán, en los municipios de Marale y Orica. La mayoría de estos grupos están comunicados por calles sin pavimento, caminos de herradura y veredas. Las tierras ocupadas por los pueblos Tolupán son un 60% de vocación forestal, 30% de ganaderos y el 10% de vocación agrícola aproximadamente. En las partes más altas de la montaña de Yoro, actualmente forman la Federación de las Tribus Chicaques de Yoro, con 29 consejos tribales, y 2 que todavía no se han integrado a esta estructura. Actividad económica. Las actividades económicas de los tulupanes están basadas en la agricultura. Producen especialmente maíz, frijol y café, y así como tabaco, banano, papas, calabazas y frutas. Además de eso, también producen miel de abeja y se dedican a la caza y a la pesca. Para cazar, los tulupanes aún son expertos en el uso del arco y la flecha. Consumen tabaco en pipas que ellos producen. Unas piedras, tejen sus propias canastas y redes para transportar y almacenar el maíz. Las mujeres tolupanes elaboran sus vestidos y la de sus hombres con una especie de tela fuerte de hilo o de algodón crudo llamado drill. Población actual. La población Tolupán actualmente es de aproximadamente 20.000 individuos. Están constituidos en 28 tribus, distribuidas en 6 municipios del departamento de Yoro, más 2 tribus emigradas en el siglo pasado a la Montaña de la Flor, municipio de Orica, en Francisco Morazán.